Un gusto verles todos ustedes aquí. Gloria a Dios por poder reunirnos y congregarnos y escuchar de su palabra. Bienvenidos también a muchos visitantes que nos visitan de varios países del mundo. Un gusto de tenerles todos ustedes aquí. Hoy me gustaría que me acompañen a un estudio desde el Antiguo Testamento y vamos a ver el Mesías prometido, ¿no? Como saben algunos de ustedes, hace una semana empezamos una pequeña serie que va a llegar a su pináculo en Navidad, ¿verdad? Con Cristo nacido. La semana pasada el pastor Juan Carlos predicó una prédica magistral sobre el espíritu de Navidad. Muy buena prédica. Para los que no vieron, YouTube está disponible. Y hoy vamos a ver el Mesías prometido. Me gustaría que me acompañen a nuestro pasaje de hoy, que se encuentra en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Bien, Génesis capítulo 3. Voy a leer todo el capítulo y después vamos a ir desarrollando. Dice la palabra del Señor: La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldito serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás.
El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomada. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Oramos. Oh Señor, glorioso, gloriosísimo Padre, te damos gracias porque nos viniste hace casi 2000 años para reconciliarnos contigo. Señor, ayúdanos hoy cuando adentramos al texto, cuando aprendemos de la primera promesa del Mesías, de por qué necesitamos ese Mesías, qué pasó en aquel entonces, lo cual produjo que vinieras a la tierra y nos rescataras. Señor, ablanda nuestros corazones a esa verdad. Abra nuestras mentes para que podamos entender tu palabra. Ayúdanos a entenderte a ti, Señor, a conocerte más a ti, para que nuestros caracteres sean moldeados de acuerdo a tu voluntad, la cual es santa. Señor, muchas gracias porque nos podemos reunir, porque nos diste tu palabra. También queremos orar por los chicos que están en la escuela dominical, que los profesores pueden ya desde chicos enseñarles a ellos tu palabra para que ellos puedan aprender a deleitarse en ti y un día, Señor, llegar a conocimiento pleno de Cristo, de quién es Cristo. Muéstranos Cristo en el texto y aplícalo a nuestros corazones. En tu nombre rogamos. Amén. Muy bien, como estamos anticipando Navidad, quiero que vean Navidad en Génesis conmigo, ¿no? Y como Navidad se trata todo de Cristo, del nacimiento de Cristo, de que Cristo vino, el Dios engendrado, quiero que vean conmigo a Cristo en Génesis. Y nuestro texto, en el versículo 15, fíjense, donde dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí los teólogos conocen esa porción de texto de la Biblia como el protoevangelio. El protoevangelio significa la primera revelación del evangelio, ¿no? Cuando dice el texto, pondré enemistad entre tú y la mujer, tu simiente y su simiente, se refiere a la simiente que es Cristo, que vino de María, ¿no? Cristo. Se refiere a que Cristo va a herir la cabeza de la serpiente. Por eso la enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Es muy importante que como cristianos nosotros estudiemos todas las escrituras, ¿no? Sabemos cómo la Biblia es revelación progresiva de Dios, tanto como los atributos de Dios, como del carácter de Dios, como de su plan perfecto que Él tiene para su pueblo, ¿no? La cual es la redención, la reconciliación, el estar bien otra vez con Dios. Y eso lo empieza a revelar desde las primeras páginas hasta las últimas páginas. Todo se trata de Cristo, todo el libro apunta a Cristo, ¿no? Nos muestra a Cristo. Ya sea Goliat, la pelea de Goliat y David, ya sea las peleas entre los filisteos y los israelitas, ya sea Herodes quien vino a matar a muchos bebés, toda esa trayectoria es para que el Mesías prometido venga y nos rescate a nosotros. ¿Y por qué tenía que venir el Mesías? ¿Por qué? La Biblia es como cualquier otro libro, que en el sentido de que al comienzo
si solo lees las primeras páginas, te quedas con interrogantes, con preguntas interrogativas. Y cuando avanzas por el libro, como es revelación progresiva, te va respondiendo de a poco a esas preguntas, esas interrogantes. ¿No? Por eso también es muy interesante lo que Primera Juan dice acerca de la manifestación del Hijo de Dios. Dice en Primera de Juan 3:8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Déjenme leer otra vez. Escuchen bien. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Déjenme leer Génesis otra vez. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. O sea, este es el énfasis vital de nuestro pasaje. Y capaz que no estás pensando en estos términos como lo está pensando Juan cuando pensás en Navidad, ¿no? Todo el bebé vino, todo flora, todo lindo, ¿no? Pero no es tan así. ¿Por qué vino el Hijo de Dios? ¿Por qué tuvo que venir? Se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y es importante que nosotros entremos en el contexto de nuestro pasaje para entender nuestra necesidad del Mesías. ¿Por qué tuvo que venir para destruir las obras del diablo? ¿Qué pasó? ¿El diablo entró a este mundo? Nosotros, ¿qué pasó con nosotros? ¿Por qué necesitamos un Mesías? ¿Por qué Dios nos prometió un Mesías? Y ahí vamos a ver qué nos presenta el texto. Nuestro texto nos presenta el evento histórico que determinó la eternidad de la humanidad, ¿no? Un evento histórico que determinó la eternidad o el destino eterno de la humanidad. Y capaz que muchos les hayan tratado de enseñar que principalmente los primeros 11 capítulos de Mesías, solamente enseñan verdades o fundamentos a través de historias ficticias o mitologías, ¿no? Muchos teólogos enseñan eso. Sin embargo, no es tan así, porque incluso el apóstol Pablo y el Jesús mismo, nuestro Señor, basan doctrinas en la literalidad de los primeros 11 capítulos de Génesis. Es sumamente importante que nosotros leamos y lo interpretamos de la correcta manera. Los primeros 11 capítulos son verdades. Y no solamente enseñan verdades, sino literalmente son verdad. Dios creó a los cielos y tierras en 6 días. El diluvio pasó. La Torre Babel pasó. Todo eso es verdad. No son mitologías. Si serían mitologías, nosotros tendríamos muchos problemas. Pero eso es otro tema. Dios estaba antes de todas las cosas, ¿no? Dios creó al mundo para manifestar su gloria y para que nosotros les conozcamos a Él. Dios creó al mundo para que nosotros podamos conocerle a Dios. Y a través de crear el mundo también Dios quiere enseñarnos a nosotros cómo amarle a Él. Nosotros podemos ver, por ejemplo, las estrellas, el sol, las tierras, todo eso, la hermosura de la creación, y nos revela que hay un creador, un arquitecto divino atrás de todo eso. Y Dios nos enseña que necesitamos de Él y que debemos de amarle. Y para eso también tenemos la palabra del Señor, ¿no? La cual nos enseña detalladamente quién es Dios y cómo amarle a Él, y qué pasó con nosotros y qué pasó con todos nosotros. Cuando Dios creó el mundo, Él creó también al 6º día al hombre y a la mujer, ¿no? A las personas. Y Él las creó de acuerdo a su imagen y su semejanza, lo cual le diferencia de toda la creación. Nosotros como seres humanos tenemos un razonamiento, ¿no? Somos intelectuales, nosotros podemos decidir, tenemos personalidad, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos una voluntad en la base de cual nosotros podemos hacer decisiones. Eso es diferente a los animales. Ellos reaccionan por instinto. Nosotros pensamos, por lo menos deberíamos de pensar, algunos de nosotros lastimosamente no están haciendo eso, pero nosotros tenemos esa capacidad. Y
Asimismo también Adán y Eva. Y es en ese contexto que Dios les da el mandamiento, el orden: no comen del árbol de la vida ni del conocimiento del bien y del mal. Y eso es una prueba que Dios le da a los hombres, a la persona, para ver si él le confiará a Dios y le obedecerá. No, esa es la decisión que puede tomar. Yo voy a confiar en Dios y yo le voy a obedecer a Dios. Es esa la prueba, esencialmente también, que nosotros enfrentamos todos hoy en día. Cada uno de nosotros puede decidir si quiere confiar y obedecer a Dios, o si quiere desobedecer a Dios y hacer lo que le plazca, ¿no? Sabemos que Dios es soberano y que Él orquestó absolutamente todo, pero de nuestra parte de la vista, nosotros decidimos seguir a Cristo o no. Obviamente, cuando decidimos que sí, es Cristo Él quien pone eso en nosotros. Así que si tú no estás obedeciendo ni estás confiando en Dios, examínate, ¿no? Examínate, porque pues capaz que tenés alegría y gozo aquí un poco, pero a lo largo, en la eternidad, no lo vas a tener. Examínate. Eso también tenían Adán y Eva, podían confiar o obedecer a Dios. Sin embargo, como veremos en el texto, vamos a ver cómo cayeron. Y es en este contexto que la serpiente entra al mundo o viene ante Adán y Eva. No, dice el versículo 1, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La serpiente aquí en nuestro texto es real, es una serpiente real, aunque no es una serpiente muy ordinaria, porque está hablando, parece que puede comunicar algo, ¿no? Y recuerden que dije que la Biblia también responde interrogantes al final del libro. Escuchen eso de Apocalipsis 12, versículo 9. Dice ahí el apóstol Juan: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Con esa serpiente estamos lidiando aquí en el texto. Cuando hablamos del mal, ¿no? Porque el mal entró al mundo a través de ese hecho. Cuando hablamos del mal, nosotros no estamos hablando de un principio abstracto. Nosotros estamos hablando de una inteligencia personal maligna que está presente, ¿no? Que está detrás de todo el mal. En este caso, y en todos los casos, es Satanás, el diablo. Él es la serpiente, él está representado en la serpiente real en nuestra historia. Y la estrategia del maligno, del diablo, es impedir, y si le es posible, destruir la obra del reino de Dios, nuestra confianza y nuestra obediencia en Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Dios creó el universo perfectamente, ¿no? Dios incluso dijo que era bueno. Génesis 1:31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Era bueno. Y es ahí donde entra el maligno. Es ahí donde se acerca a la mujer. Es ahí donde entra el mal al mundo. Y esta mañana no estaremos hablando del origen del mal, porque el origen del mal está enterrado en los misterios de Dios. No, eso en la teología se conoce también como una teodicea. Y Sproul dice que no hay ninguna teodicea satisfactoria que pueda explicar exactamente lo que pasó. Lo que la teodicea busca explicar o entender es como un Dios todo benevolente, todo bueno, que solamente hace lo bueno y siempre es bueno, y es la definición del bueno, y un Dios omnipotente, con toda la fuerza, todopoderoso, que puede hacer todo lo que quiera, deja que el mal pase en este mundo. ¿Cómo puede ser que todo bueno
y todopoderoso deja que el mal pase. Si Él es todo bueno y si es todopoderoso, pues ¿por qué no deja que no pase? Ese es el misterio que busca explicar la Teodicea, ¿no? Y misericordia con nosotros que no lo vamos a entender nunca. Bueno, es ahí donde entra la serpiente al mundo y dice a la mujer, en el versículo 2, ¿con qué Dios le ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pero Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Para los que conocen la narración desde el comienzo, se van a dar cuenta de que Eva dice, ni lo tocarán, ni lo tocarán. Sin embargo, Dios nunca dijo, no lo toques. Ahora no sé si Adán le dio otro mandamiento a Eva, porque para la mujer tiene que ser un poco más detallada y para que ni se acerque, no sabemos qué pasó. Pero eso ya es legalismo, agregando a la palabra de Dios. Dios solamente dijo, no comas del fruto. Sin embargo, aquí vemos que dicen que ni lo toquéis. Ahora ya está entrando legalismo al mundo. Y lo que la serpiente busca es tentar a Eva para que dude de la palabra de Dios. Para que dude la palabra de Dios. Y pensemos en eso en términos contemporáneos. Eso es lo que la serpiente hace con todos nosotros y con toda la humanidad. Él busca que dudes de la palabra de Dios. ¿No? En aquel entonces Dios había dado un mandamiento. No comes del árbol. Y lo que el diablo trata de hacer, o la serpiente, es buscar que dudes de ese mandamiento, del propósito, del plan de Dios. Lo que Dios quiere con nosotros es que nosotros creamos en Él, que seamos reconciliados con Él. Y Él es la verdad, y Él es el alfa y la omega. El diablo busca a que dudes de eso, a que no creas en Cristo. Capaz que estamos predicando la palabra de Dios y tú estás diciendo, pues eso todo es cualquier cosa y no es verdad y no es así. Eso es el diablo quien te está tratando de hacer dudar de la verdad, de la veracidad de su palabra, de Él mismo. ¿No? Y estuvimos también estudiando en Colosenses, en un estudio bíblico, que Pablo le dice a los colosenses, sed fortalecidos en la mente. Porque nosotros tenemos que ser fortalecidos en la mente porque es ahí donde el diablo primero viene y trata de persuadirnos con voces sofistas, con buenas palabras, con palabrerías, de sus mentiras, de su engaño. Nosotros como cristianos debemos de aferrarnos y ser arraigados en Cristo, en su palabra, para poder resistir esos engaños. Y eso es lo que hace aquí también con Eva. Él viene y la hace dudar, la hace ver, la hace tratar de mentir, ¿no? La engaña. Y dice el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba en ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ten en cuenta que la serpiente, parafraseado, básicamente está diciendo a la mujer, mira, fíjate tú estás en este cuadro, las líneas son los límites que Dios te ha puesto, ¿no? Y si vos vas a salir de esos límites hacia el alrededor, vas a de verdad ver y experimentar todo lo que podrías experimentar. No vas a ser como Dios, vas a ser diferente, vas a poder disfrutar de una vida fabulosa si salís de los límites de Dios.
Y esa es la mentira que el diablo también nos dice a todos nosotros muchas veces. Básicamente, si vos salís de esos límites que Dios te ha puesto, vas a vivir mejor. Eso es la mentira del diablo. Pero es lo contrario, ¿no? Como es mentira. Y como también habíamos leído en Apocalipsis, el cual engaña al mundo entero. En nuestro pasaje, los ojos de Eva son más grandes que sus orejas. Y el discurso del diablo le apela a su intelecto, sus emociones y sus sentidos. Entonces Eva y Adán comieron de la fruta. Adán escucha a su esposa, come del fruto. Eva escucha a la serpiente, come del fruto. Y nadie nos está escuchando a Dios. Qué lástima. Ellos pecaron en desobedecer explícitamente lo que Dios le había dicho para que no hagan. ¿Y qué hacen después? Pues el texto nos dice que van corriendo básicamente como niños que hicieron algo mal y se esconden, ¿no? Porque se sienten mal, obviamente, pecaron. Porque dice el versículo 8, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva cambiaron la gloria de Dios, la verdad de Dios por una mentira. Eso nos suena mucho a Romanos 1:23, donde habla también de los necios, de los incrédulos, quienes cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Cambiaron algo incorruptible con algo corruptible. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo. La tragedia del hombre no es simplemente que desobedeció y que pecó. La tragedia del hombre es que cuando pecó, todo el universo, toda la creación fue corrompida. Y ahora está alejado de Dios. Y más que alejado de Dios, está en enemistad con Dios. La Biblia nos enseña que Dios está haciendo guerra contra los incrédulos. No, la promesa del Mesías del Antiguo Testamento, como lo entendieron los judíos, fue que el Mesías iba a venir, iba a establecer su trono, su reino, iba a reinar y iba a eliminar todos los enemigos. Aunque eso no pasó en su primera venida, de tal sentido que ellos estaban creyendo, ¿no? Él vino de una manera más pacifista, vino a servir y amó. Y cumplió con el plan de redención con Cristo a ofrecerse a sí mismo como expiación de nuestros pecados. Sin embargo, la segunda vez que viene, en el regreso de Cristo, no va a ser tan pacifista. La segunda venida, como nos enseña Apocalipsis, va a venir con un manto lleno de sangre, con una espada de doble filo que sale de su boca, con ojos de fuego. Ese es el Jesús que Apocalipsis nos presenta. Es importante, por eso, que nosotros vayamos a iglesias donde se enseña la sana doctrina, donde se enseña de verdad la Biblia, porque muchas iglesias no van a decir lo que nosotros estamos diciendo acá. Muchas iglesias no se atrevan a decirle a su congregación, no se atrevan a confrontar a su congregación de su pecado, no se atreva a decir que el hombre naturalmente es malo, ¿no? Dicen y enseñan que el hombre nace como tabula rasa, lo que se conoce como ellos nacen con una pizarra blanca y cuando cometen el primer pecado recién se empieza a manchar. No es así. La Biblia nos enseña completamente otra cosa. La Biblia nos enseña nuestra necesidad del Mesías que Dios prometió. Y al predicar todo el consejo de Dios, eso puede ofender y eso ofenderá. Y eso puede confrontar y va a confrontar. Pero nosotros lo que queremos es exponer el pecado y mostrar nuestra necesidad de Cristo. Capaz que eso es la teodicea más satisfactoria. Que la maldad vino para que Dios se pueda glorificar en ella. Para que pueda actuar como una pizarra negra en frente de diamantes, que es el Evangelio, que la maldad muestra de verdad la necesidad que nosotros tenemos de Cristo
y que muestra la hermosura de Dios. Imagínense si no había nada del malo, de la maldad. Nosotros no conoceríamos el amor de Dios, no conoceríamos la misericordia de Dios, no conoceríamos a Dios como es digno de ser conocido. Y es también aquí en el texto, nuestro texto, volviendo, que Dios viene al hombre, ¿no? Dios viene y entra al jardín y dice, ¿dónde estás, hombre? Y el hombre se escondió, pero es Dios quien viene y quien le quiere perdonar al hombre. Y eso pasó también hace 2000 años, cuando Cristo vino a este mundo, vino a vivir una vida perfecta para que a través de su sacrificio nuestros pecados puedan ser expiados y podamos estar justificados delante de Dios. Gracias que Dios nos deja entender todo eso. Gracias que podemos ser parte del pueblo de Dios. Es Dios todavía hoy en día quien viene y quien te convence y te confronta de tu pecado y tu necesidad de Él. Es Dios quien te reconcilia con Él mismo. Versículo 15, el protoevangelio. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí es la primera pista, encontramos la primera pista de quién va a derrotar el mal. ¿Quién va a derrotar el mal? El resto del capítulo se trata de las consecuencias del pecado. ¿No? Dice dolores de parto, van a trabajar ardientemente con sudor, fueron echados del jardín de Edén. Y las consecuencias son mucho más que solamente esos dolores. No hay mucha muerte, hay sufrimiento, hay enfermedades, hay extremo frío, hay extremo calor. Eso no era normal en el mundo perfecto. Hay catástrofes naturales. O sea, la maldad en el mundo es grande, ni de hablar de asesinatos, de abusos, etc. Cuando nosotros traemos un hijo a este mundo, estamos sumamente importantes de la trayectoria de nuestro hijo, porque no sabemos si va a ser ateo, no sabemos si va a ser abusado, si va a morir, nosotros no sabemos, ¿no? Y estamos sumamente preocupados por él, por la maldad en este mundo. Imagínate tú, cuán grave es el pecado. Y cuán grande es nuestra necesidad de un Mesías. Fue por la desobediencia, el pecado original, un pecado. Y capaz que nosotros pensaríamos incluso que ni es un pecado tan grande porque simplemente desobedecieron un mandamiento de Dios. Pero ten en cuenta que Dios es santo y Dios es perfecto y Dios exige perfección y excelencia que nosotros no podemos alcanzar. Pero gracias que lo podemos alcanzar a través de Cristo. Ahora Dios nos ve a través de los ojos, a través de la vida de Cristo, del sacrificio de Cristo. Nosotros somos perfectos en Cristo. Por eso nos puede reconciliar consigo mismo, por el sacrificio de Cristo. Volviendo, imagínate tú cuán grave es el pecado, esa simple desobediencia, ¿qué todo trajo? El mundo era perfecto, el mundo era bueno, dijo Dios incluso. Un pecado chico, en términos humanos, corrompió a toda la humanidad, y no solamente a la humanidad, a todo el universo. Todo el universo fue corrompido por un pequeño pecado. Piensa tú la próxima vez que estás por decidir hacer algo pequeño que no es tan grave, pero sí es pecado. Piensa tú la próxima vez. Si el mundo aún sería perfecto, corromperías a todo el mundo. El pecado es grave. Nuestra necesidad es grande. Y Dios proveyó, Dios prometió en Mesías. Y entre tu simiente y su simiente, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Génesis 3:15 es el hilo para toda la Biblia. Ahí comienza la historia de la redención. Y toda la Biblia va a contar esa historia. Y el diablo una vez y otra vez va a tratar de impedir la obra de Dios. Y va a tratar de destruir.
Por eso, como dije, Caín y Abel, por eso David y Goliat, por eso los filisteos y los israelitas, por eso Herodes. Dios está haciendo todo, orquestando todo para que su plan pueda cumplirse. Y el diablo viene y trata de impedir y destruir este plan de Dios. Pero sabemos que Dios es el Todopoderoso y Él quien tiene el poder y la autoridad. Su providencia soberana orquestó todo perfectamente para que estemos donde estemos y que tengamos la redención en Cristo. Y Cristo es la cura de este mundo, que una vez era perfecto, ahora es corrompido y va a ser perfecto otra vez, ¿no? Dice Apocalipsis, nos enseña acerca de las nuevas tierras y los nuevos cielos. Hay promesas en el Antiguo Testamento. Cristo es la clave para que todo eso pueda llegar a pasar. Es a través de Cristo que el pecado de este mundo va a ser eliminado en el gran juicio, en su segunda venida, en el regreso. Por eso estamos, como nos dice Romanos 8:22, estamos aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La cura de esta maldad, de la corrupción de este mundo, es el segundo Adán, el Mesías prometido. Dice tres profecías vamos a leer ahora. Son muy buenas. Jeremías 23:5. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeño entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esas son profecías que Cristo cumplió. Cristo es ese Mesías que Dios prometió. El primer Adán fracasó en el jardín de Edén. El segundo Adán triunfó en el jardín Getsemaní, donde pisó a la cabeza del diablo, donde hirió la cabeza de la serpiente. Y es en su regreso que no va a haber más enfermedades, ni dolor, ni llanto, ni sufrimiento, donde nosotros estaremos glorificados, donde estaremos en la presencia de Dios. Su regreso. Cristo es el Mesías. Mesías significa ungido. Cristo es el ungido. Cristo es el Mesías que todos necesitamos. Solamente Él es digno. Y Él también está profetizado su nacimiento en Isaías, capítulo 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. 2 capítulos más tarde, 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Hermanos, todos necesitamos a este Mesías. No. Él vino hace 2000 años y lo vamos a ver en los próximos domingos. Cristo es Dios engendrado. No, vino y caminó la tierra con nosotros. Y como predicó Juan Carlos la semana pasada, también fue el acto más humilde que pudo hacer, caminar entre los hombres. Vino a vivir una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Porque Dios exige perfección. El sacrificio, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Que los sacrificios siempre tenían que ser un cordero sin manchas, un cordero
joven, el primogénito, un cordero así por decir perfecto. Sabemos también que los corderos, los sacrificios del Antiguo Testamento nunca perdonaron los pecados, sino que solamente Dios no castigó a los hombres por un tiempo por esos pecados, hasta que vino Cristo y cumplió el sacrificio. Cristo es el sacrificio perfecto y Él murió una vez por siempre para todos nosotros los que creemos en Él. Y es ahí en la cruz de Cristo, cuando nosotros creemos y ponemos nuestra confianza en Él, donde nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro están puestos, imputados en Cristo. Y la justicia de Cristo, su vida perfecta, está imputada a nosotros. Y ahora estamos santos ante Dios posicionalmente. Por eso tenemos seguridad de salvación. Cristo resucitó, verificando, dando veracidad a su testimonio. Resucitó y ahora está a la derecha, a la diestra del Padre, intercesando por nosotros. Él es nuestro Mesías. Y quien no lo tiene como Mesías, pues puedes acercarte a Él y confiar en Él. Él te va a perdonar. Aferrate a Cristo, porque el Mesías Él es el Mesías prometido, quien triunfó por nosotros. Él es el único digno de confianza. Gloria a Dios por completar, por hacer que su promesa, su profecía del Mesías prometido pasará. Amén. Oramos.